Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. La Cuaresma tiene como finalidad llegar ciertamente a la Semana Santa y el culmen de ella, el Triduo Pascual, como también el último día que es la resurrección del Señor. De allí que allá vamos a encontrar bastantes elementos pedagógicos, materiales, desde la liturgia, signos y símbolos, para poder precisamente captar ese tiempo principal. El color blanco, las flores, las campanas, el incienso y el aleluya como el gloria, que precisamente en esta Cuaresma ambos, aleluya y gloria, nos entonan precisamente para meternos en esa pedagogía también de que estamos de una manera austera de reflexión y de penitencia. Por otro lado también, este tercer domingo con los que siguen viene siendo las pautas del catecumenado. El catecumenado era en aquellos primeros momentos de la iglesia en que todos los que querían vivir en ese núcleo cristiano tenían que no solamente aprender, sino vivir lo aprendido durante 3 años. Después de ellos venía este tiempo último de enfatización de la fe vivida en este núcleo. Por otro lado también hay que entender que esos venían de otros núcleos sociales, naciones, culturas, idolatrías, digamos ahora en pocas palabras, paganismo. Entonces, es que el evangelista Juan en estos 3 domingos nos va a acompañar para enfatizar precisamente esta fe cristiana. Es por eso que este domingo sale el tema del agua en la Samaritana, donde Jesús llega a ese pueblo llamado Sicar, donde se encuentra el pozo de Jacob, y llega a llevar agua la samaritana, y comienza una interrelación con ella, un convencimiento, y hasta podría decirse también, me gustaba mucho la explicación en otro momento, un señor obispo que decía que Jesús comenzó a seducirla de una manera, claro, sana, convencerla. Dame de beber. La mujer respondió: ¿cómo tú, siendo judío,
me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que dio este pozo del que bebieran él, sus hijos y su ganado? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo les daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir acá. Él le dijo: ve a llamar a tu marido. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho verdad. Aquí está el Señor precisamente metiéndose poco a poco a su vida, a su corazón y a su fe. Porque la palabra marido viene del hebreo Baal, que después se va a traducir por Baal. Y hay que entender que los samaritanos, ese municipio en medio de Galilea y Judea, fue invadido anteriormente. Y a tal manera fue invadido de la manera cultural y social, trayendo allí varios cultos, y no se niega cultura y fe consecuentemente. Y entonces es por eso que le dice: llama a tu marido. No tengo marido. El que tienes, el Dios que tienes, es ahora que no es tu marido. Y nosotros lo vemos precisamente cuando de nuevo ella le dice al Señor que la mujer le dijo: ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sí conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Haremos un espacio y regresamos. Les invito a seguirme en YouTube, como también a dieran un like y se suscribieran al canal. También ahora
hay varias plataformas que afortunadamente el ingeniero que trabaja estos videos pueden también seguirme en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, y les agradecería dar un like más pasar un enlace con otros compañeros. Haremos un espacio. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Les habla el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos viendo este tercer domingo de Cuaresma, que nos llevará también a nosotros a recordar nuestro compromiso de bautismo, a tal grado que allá, Dios mediante, en la vigilia pascual, haremos de nuevo las renuncias. Y el credo, que el credo también se tiene cada domingo en nuestras celebraciones litúrgicas. Estábamos viendo de este evangelio que está destinado para enfatizar los momentos finales a los catecúmenos que en la vigilia pascual iban a ser bautizados. Era pues importante que se aclarara la esencialidad de esta fe cristiana. Y es por eso que Juan, bastante pedagogo, toma el agua como un elemento principal, a tal grado que precisamente la primera lectura nos presenta este problema, que los israelitas saliendo de Egipto claman contra Moisés porque no tienen agua. Después va a ser la cuestión de el pan, que vendrá el maná, y en este caso viene siendo el milagro de el agua que brota de una peña, elemento vital y esencial para la vida. Pero Jesús cambia con la samaritana, que precisamente quien bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el agua que yo le doy, de él saldrá la vida o un manantial capaz de dar vida eterna. Los valores de nuestra fe. Por eso es muy conveniente no solamente limitarnos a los domingos, sino también entre semana. Por eso están las hojitas parroquiales, que es
para que estemos, como dijo la oración de este domingo, nos ayude la oración, la limosna, como también el ayuno, para nuestra conciencia se conforte en tu misericordia. Regresemos al Evangelio. Estábamos viendo precisamente acerca del culto, donde le reclama la samaritana, ustedes dicen que allá en Jerusalén, y nosotros decimos que acá, pero el Señor le dice, llegará el momento, y ya está aquí, en los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y verdad. Consecuentemente, debemos de buscar esa verdad y debemos siempre también andar en el espíritu en el Señor, espíritu en aquello que precisamente nos motoriza, vamos a ponerlo así, para en nuestro caminar de esta vida, pero sobre todo en nuestras responsabilidades. Estas responsabilidades o mi vida, ¿qué es lo que me mueve? ¿Un espíritu egoísta? ¿Un espíritu económico? ¿Metálico? ¿Un espíritu de orgullo? Y podemos decir más. Debe adorarse con un espíritu y con verdad. Y de nuevo, regresémonos a los primeros cristianos que venían, como ya decíamos, de estas culturas, que entrando a esta iglesia creyente en Jesucristo, deberían necesariamente, recordemos las renuncias. Renuncian a Satanás, a sus seducciones, al egoísmo, al orgullo, al placer, al creerse mejor. Y sería bueno en San Google revisar estas promesas que están más claras en la confirmación, que es precisamente ahí, más conscientes y maduros, nos damos cuenta que reafirmamos o confirmamos nuestra fe para ser como la samaritana, mas los samaritanos, después de escuchar a Jesús, que le dijeron precisamente, muchos de los samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron donde él estaba, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra.
y decían a la mujer: ya no creemos, porque tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Y allí se despeja la pregunta de la samaritana cuando le dice, le regresa al Señor la palabra diciéndole: es que ya va a venir. Voy a ver esto. Ya va a venir uno, el Mesías, que nos va a dar cabal cuenta de todo. Y Jesús le dice: yo soy el que está hablando contigo. Y, ojo, yo soy. Allá atrás, en la zarza, igualmente. ¿Y cómo te llamas? Yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre, que los salva de Egipto, pero ahora también nuestra salvación va a ser de la muerte eterna que nos trae el pecado. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Pueden seguirme en YouTube como Una Liturgia para la Vida. Agradecería que dieran un like y se suscribieran al canal. También pueden escucharme en las siguientes plataformas: iTunes, Sportcast, como también Google Sportcast, como Spotify, con Una Liturgia para la Vida. También van a hacerme el favor de ponerme los enlaces en donde también ustedes pueden seguirme. Les agradezco especialmente al ingeniero que hace posible el poder, con las nuevas plataformas de los medios de comunicación, poder difundir estos mensajes para el crecimiento de nuestra fe. Vamos ahora a ver todo sobre la Cuaresma del Padre Martín Irure. Nos habla acerca de 3 realidades sacramentales del bautismo. La presentación sistemática de los 3 evangelios sobre la samaritana, el ciego de nacimiento y Lázaro tienen una conexión muy estrecha en la mistagogia bautismal, es decir, con la experiencia de la realidad del bautismo, anticipada en estos encuentros de Cristo con el iluminado.
antes del encuentro sacramental decisivo de la vigilia pascual. Y el bautismo, recibido, del que se hace memoria en Cuaresma para toda la comunidad cristiana, nos encara con tres realidades sacramentales vivas que se convierten en dimensiones esenciales de nuestro vivir. Bautismo de conversión. El bautismo es metanoia, cambio, conversión. Conversión a Cristo, conversión que Él suscita con su palabra, con su mirada, con su acción interior. La samaritana es la cabal presentación en el Evangelio de Juan del proceso dinámico y positivo de conversión evangélica, de transformación de la persona, de pecadora en apóstol, como cualquier cristiano que se deja escrutar por la mirada convertidora de Jesús. El primero de los escrutinios bautismales conduce a esta cara a cara con Cristo. Escrutinio de la purificación y de la conversión. Recuerden que en los primeros momentos de la Iglesia, como ya comentaba, los escrutinios es escrutar la vida del candidato para que, si es apto para integrarse a esa nueva vida, que va a ser plastificada, lo vemos todavía entre nosotros a través del vestido blanco. Se le escrutaba para poder precisamente ver, y estás en la posibilidad de dejar tu vida anterior a esta nueva vida. Valga decir de nuevo lo que le dice Jesús a la samaritana, que el que reciba esta agua dará vida eterna. Pasemos ahora al bautismo iluminación. El bautismo es fotismos, iluminación. Nombre cristiano, terrancio abolengo, que evoca la iniciación a los misterios, la luz que irrumpe en las tinieblas, la progresiva ilustración de la mente y del corazón por medio de la luz de la palabra y de la fe, que hacen del cristiano un iluminado, uno que conoce, que sabe, que ha tenido acceso al arcano del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y el ciego de nacimiento, progresivamente iluminado por Cristo, con él, barro que Jesús refriega en sus ojos, y el remojón en la piscina de Siloé, es tipología cabal de esta iluminación bautismal que ahuyenta las tinieblas y abre a la luz de la verdad, dejando caer las escamas de los ojos, como en el caso de Pablo. El cristiano es un iluminado por Cristo, es su fotismos, su iluminación. El segundo escrutinio es el encuentro con Cristo. Con su luz penetra en las oscuridades del hombre. Con la fuerza de su mirada
y la gracia de su palabra. Yo soy la luz del mundo. En un primer momento, también a los creyentes bautizados en Cristo, precisamente este era su nombre, primero o primitivo. Después pasa a ser cristiano, por razón de Cristo en Antioquía, pero era el primer nombre recibido. Vamos ahora al siguiente, bautismo de regeneración. Finalmente, el bautismo es palingenesis, regeneración, misterio de muerte y de vida. El cristiano baja hasta las profundidades del sepulcro con Cristo y deja en él el hombre viejo. Se echa atrás el miedo a la muerte y acepta ese otro morir resucitado que es el dinamismo de la vida de Cristo. No teme, pues, su condición mortal. No se deja guiar por el instinto de la muerte. Acepta morir al pecado y morir físicamente, confiado ya en la dimensión de inmortalidad que el bautismo ha sembrado en su carne, llamada a la resurrección. El tercer escrutinio de Cuaresma celebra este encuentro con Cristo desde la propia condición mortal frente a su condición gloriosa de vencedor del pecado y dador de la vida inmortal. De ahí que se tenía bastante presente, recordemos, a través de nuestros hermanos de minorías religiosas que dicen que debemos de bautizarnos en el río. En otras ocasiones, algunas iglesias de minorías religiosas precisamente tienen hasta una piscina pequeña, pero el acto no es solamente que se sumerjan, sino es morir y resucitar. Morir con Cristo de nuevo a la vida anterior, como ya decíamos en la Samaritana, y resucitar a una vida en Cristo y consecuentemente nueva. Nueva en la comunidad, ya precisamente viviendo. Eso lo vamos a oír y muy claro allá en la primera semana de Pascua, cómo estos vivían con alegría de corazón. A nadie le faltaba ni a nadie le sobraba. Alegremente se reunían y las cosas que tenían se las daban a los apóstoles para que ellos los distribuyeran según la necesidad de cada uno. Haremos otro espacio y regresamos.
continuamos con este siguiente segmento. Ya hace tiempo, también en YouTube, con una liturgia para la vida, también pueden escucharme. Afortunadamente, ya hay otros mecanismos de escucha, que viene siendo a través de las plataformas Apple Podcasts, como Google Podcasts, más Spotify. Pueden ustedes acceder a ellas con el link que se está poniendo abajo para que puedan ustedes ingresar a estos nuevos medios de comunicación. En este segmento vamos a ver a los santos y santas de esta semana. Hoy celebramos a San Rodrigo y Salomón mártires. Estos dos amigos murieron en una de las persecuciones musulmanas surgidas en Córdoba del siglo IX. Rodrigo, natural de Córdoba, era sacerdote y se encontraba en la capital cuando ésta se hallaba en plena persecución contra los cristianos. Fue delatado por su hermano, que era maometano. Arrestado y encarcelado, fue sometido a la tortura. En la cárcel encontró a Salomón, con quien hizo amistad que sirvió de mutuo apoyo. Se animaban y ayudaban en todo, al punto de que el juez mandó separarlos para así vencerlos mejor. Como tampoco así logró que renunciaran a su fe, mandó degollarlos. Llevados a la orilla de Guadalquivir y puestos de rodillas, dieron testimonio de su fe. La cabeza de ambos fue segada al filo de la espada. Su memoria sigue en la comunidad cristiana de Córdoba. Santa Luisa de Marilac. ¿Qué decimos de esta santa? Viuda y fundadora de las Hermanas de la Caridad, nacida de una familia de aristocracia rural, tuvo una educación esmerada, gracias a la atención de su padre. Casada durante 12 años y madre de un hijo, encontró a San Vicente de Paúl no solo el director espiritual, sino el colaborador de toda su obra posterior de entrega y servicio a los pobres. Con un grupo de señoras de la aristocracia, organizó en 1633 el Instituto de las Hermanas de la Caridad. No se trataba de un instituto más de una orden religiosa. No buscaban un convento, más bien se pensaba en mujeres dedicadas a los enfermos y a los pobres, cuyo convento será la casa de los enfermos, su celda, una habitación alquilada, su capilla, la iglesia parroquial, su claustro, las calles de la ciudad y las salas de los hospitales, su clausura, la obediencia, su comida, el temor de Dios, su velo, la modestia. Solo después de 11 años pronunciaron los votos que renovaban anualmente hasta constituirse en una asociación organizada en sus propias constituciones. Las religiosas
se entregaron a la labor de hospitales, orfanatos, incluso escuelas. En particular, Luisa se entregó a los enfermos de la peste en París y reformó el hospital de Angers. Murió en 1660, exhortando a sus hermanas a que sirvieran a los pobres, atendiéndolas como el mismo Cristo. Canonizada en 1934. Su obra, extendida por todo el mundo, sigue ejerciendo la caridad de Cristo a los pobres, enfermos y marginados, como lo hicieran sus fundadoras. San Patricio, el día 17. ¿Qué decimos de este patrono? De Irlanda. Nació en Inglaterra. Sin que sepamos el lugar, hacia los años 365. Siendo joven, fue secuestrado por unos piratas que lo llevaron a Irlanda, donde permaneció unos 6 años como esclavo. Al cabo de este tiempo, sintió en sueños que debía volver a su patria. Un viaje lleno de aventuras lo devolvió a su tierra, totalmente cambiado. Aquí recibió cierta educación y un aprendizaje de latín bíblico. Nunca tuvo educación superior, cosa que le criticaron y que él lamentó siempre. Durante este periodo, parece que se desplazó a Francia, donde tuvo contacto con San Germán. También parece que visitó Roma e Italia, desde donde sintió nuevamente la llamada de una voz que le invitaba a volver a la isla. Volvió en efecto hacia el año 435, como sucesor de Paladio, el primer obispo de Irlanda, que creen en Cristo. Predicó sobre todo en el norte, estableciendo su sede en Armagh. Del norte se desplazó al oeste y este de Irlanda, fundando sedes episcopales en distintos puntos. Constantemente desplazamientos y viajes le convirtieron en el apóstol auténtico de este pueblo. Sus escritos nos lo muestran como un hombre sencillo, sin retórica alguna, y dado de un hondo sentido pastoral, plenamente entregado a la conversión de los paganos, a destruir la idolatría y el culto al sol. Sin embargo, la grandeza moral y espiritual de este hombre brillan a través de cada frase de su rústico latín de la Confessio, su autobiografía. Nunca dejó de tener conciencia de que era ignorante, que había sido esclavo y fugitivo. Pero precisamente esto le hizo confiar plenamente en Dios. En su humildad y sencillez, supo explicar con la simple hoja de trébol el insondable misterio de la Santísima Trinidad. Patricio siguió presente en el recuerdo y en el corazón de todos los irlandeses. Decenas de iglesias llevan su nombre. Allí donde los irlandeses han ido a vivir y a trabajar, patrón y apóstol de Irlanda, es el santo más popular de la isla, a la que convirtió a Cristo,
principalmente al mar, a todas las serpientes de la isla, como quiere también en la leyenda. Su libro, La Confessio, su autobiografía, es un latín rústico y elemental. Es el mejor documento sobre su vida y obra. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a su hogar y a su corazón. Esperamos que estos consejos, iluminaciones y palabras nos ayuden cada vez más a profundizar nuestra fe y a ser testigos en el mundo y responsabilidades en las cuales nos encontramos en el caminar de esta vida. Muchas gracias. Feliz noche y tarde para ustedes.